Estamos a la mitad del ciclo de conferencias a cargo de don Antonio Macías Hernández. Y hoy ya salimos del siglo XVI y vamos a hablar y yo estaba un poco preocupado porque digo, el siglo de oro. Bueno, pues nada, cuando quieras, Antonio. Bueno, aunque lo voy a comentar, por supuesto, pero para que se motiven un poco sobre lo que les voy a señalar, en 1610, el mercader Luis de Acevedo tiene un patrimonio en el que el 55% de su patrimonio son plata, el 55% plata, por importe de 1,5 millones de maravedís, cuando la renta de aduana del rey de Gran Canaria eran 5 millones. Para que se hagan una idea de lo que les voy a hablar. Y son islas pobres y miserables perdidas en el Atlántico. Bien, vamos a comenzar este tema. Bueno, lo primero, como introducción, tenemos que decir que para explicar el periodo, la crisis del azúcar y la siguiente ciclo, se habla, pues, crisis azucarera, viñedo, el tema del monocultivo. Ha entrado en crisis el azúcar, ahora es el viñedo, el monocultivo. Bien, la crisis azucarera, pues, motiva una inmigración, por motivo de la crisis, etc. La segunda cuestión es que durante todo este periodo los historiadores han hablado de lo que yo llamo la retórica de los memoriales. La retórica del memorial que se le escribe a la corte, decía las islas son pobres, miserables, y los donativos a la corona, las levas militares para los ejércitos de Flandes, las limitaciones al comercio, arruinaban la tierra, una tierra arruinada. Y como en perro flaco todos son pulgas, ustedes han oído ese refrán, asistimos durante este periodo a la constante amenaza corsaria. Entre 550 y 1660-70, este archipiélago fue amenazado por todo el norte de Europa. Corsarios, berberiscos, ingleses, holandeses, en fin, de todo tipo se presentaron en la marina insular. Cabe entonces preguntarse si estos piratas desconocían su oficio, las islas eran pobres, o bien sabían de la riqueza que existía tras la marina. Y que había riqueza en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, que era a donde se dirigían los corsarios, solamente podemos decir que, bueno, que todas las islas no eran ricas, por supuesto, y en la frase del capitán general Luis de Benavides, en 1597, que fue mandado por el rey para reforzar las defensas del archipiélago, dice lo siguiente: lo de allí del hierro es cosa sin sustancia, porque las casas son cuevas esparcidas y la tierra es tan pobre que me certifica que en toda ella, en toda la isla, no se podrían reunir ni 1.500 reales en dinero, con lo cual está más segura de corsarios que todas las demás con mucha artillería. Es decir, les digo esto porque en realidad tenemos que cambiar la perspectiva analítica. En realidad, en el periodo que va de 1525 a 1680, se produce en este archipiélago un ciclo de fuertísimo crecimiento económico, de tal manera que es en el periodo de esta historia insular, en este periodo de la historia insular, cuando su sistema económico, que hemos definido insular y atlántico, alcanzó la fase de mayor esplendor y riqueza. Impresionante, ahora lo verán. Y para poder entenderlo, vamos rápidamente a ver uno de los parámetros que nos pone de manifiesto la importancia de la riqueza y dónde estaba la riqueza. Y ese parámetro es la población. Y para poder entenderlo, lo primero es que tenemos que rechazar las viejas tesis que sostenían que la población canaria crecía a una tasa anual del 1,5%,
una tasa increíble del 1,5%. Tengan ustedes en cuenta que Inglaterra en la Revolución Industrial alcanzó esta tasa del 1% en el siglo XIX. Y que además este crecimiento del 1,5% coincidía además con una fuerte corriente migratoria a América. Una corriente migratoria que comenzó desde que el almirante Colón pasó por aquí y que se intensificó en los siglos posteriores a medida que aquí no había sustento para todo, dice la tesis, y allá crecía la atracción de la economía indiana. Mi tesis es que esto no es cierto, que el crecimiento demográfico fue en torno al 1% anual, sí, ciertamente, no al 1,5%, pero al 1%, pero sí al 1%, y que no hubo emigración, sino una constante corriente inmigratoria al archipiélago. Para entender esto, vamos a los datos, rápidamente. Evolución de la población. 1525-1650. Observen la evolución de 20.000 a 100.000 habitantes. Y en el periodo que va de 1590 a 1680 se duplicó la población del archipiélago. Datos debidamente contrastados. Esa evolución demográfica revela además su distribución espacial, una distribución espacial clarividente. Observen. Tenerife concentra en 1525 el 37% de la población y llegó a concentrar el 60% de toda la población del archipiélago vivía en Tenerife. Por lo tanto, en Tenerife, ya de entrada pueden ustedes sospechar que es el epicentro de toda la economía del archipiélago. Claro, las tasas de crecimiento revelan lo que estábamos diciendo. Tenerife en un primer momento, entre 1525 y 1550, alcanza una altísima tasa de crecimiento y se debe, ya lo verán adelante, a la fuertísima expansión vitivinícola. Luego cae, pero mantiene una elevadísima tasa de población que no se puede explicar, como veremos, sin corriente inmigratoria. Estos números que ustedes dirán, bueno, las cifras de población son siempre discutibles, hay que trabajarlas, los recuentos de población son muy complicados, pero ahí tienen algo que es incontrastable, que son la evolución de la media decenal de bautizados de todas las parroquias del archipiélago. De todas las parroquias, le digo, año por año que tengo toda la serie de bautismos, de funciones y matrimonios de todas las parroquias del archipiélago. Y ahí pueden ustedes observar el fuertísimo crecimiento en línea azul de la población de Tenerife, porque la tasa de natalidad está relacionada con el volumen de población y no hay control de la natalidad de ningún tipo. Y vean ustedes ese fuerte crecimiento que se atenúa a finales en la década de 1680, por razones que luego veremos, y en el otro lado vean que el porcentaje que representa los totales de los bautizados de Tenerife con respecto al total de los bautizados del archipiélago. Más del 50, cerca del 60 y pico %. Lo cual confirma lo que dicen los datos de población. Por lo tanto, no hay la menor duda de que a lo largo de este periodo el archipiélago conoció un fuerte crecimiento poblacional y este crecimiento fue muy elevado en el caso de Tenerife. ¿Cómo explicamos este crecimiento? ¿Qué podemos decir para explicarlo? Pues para entenderlo tenemos que examinar el sistema demográfico antiguo. ¿Cómo era el sistema demográfico antiguo? Sus principales rasgos. Lo que sí sabemos del sistema demográfico antiguo es que las poblaciones son, en términos generales, esta es la teoría general, que se trata de poblaciones estables, con pequeñas movilidades. La movilidad no es el elemento importante. Poblaciones estables. Tasas de crecimiento anual acumulativo en estas poblaciones europeas del 0,4 al 0,5% anual. No se crece más allá. Las tasas de natalidad y de fecundidad son muy altas.
Y el único control preventivo del crecimiento es la edad de nupcialidad y el celibato femenino. Si la edad al matrimonio es tardía y hay un alto celibato femenino, la población tiende a decrecer. Y, en definitiva, ese control de la nupcialidad, de la edad al matrimonio y el celibato femenino son las armas que históricamente ha utilizado el hombre para no ser víctima de la naturaleza, sino ser actor de y no la naturaleza. Es decir, para poder controlar su crecimiento en relación con las posibilidades de sustento. Ante eso hay que hablar también de elevadas tasas de mortalidad ordinaria, no hace falta que les diga que la medicina es nula, y por efecto, sobre todo, de una elevada mortalidad infantil. El 50% de los niños nacidos, por regla general, morían en el primer mes de vida. Y luego tenemos la mortalidad juvenil, es decir, que el que llegaba a la edad adulta con vida era un éxito. Además, tenemos que hablar de la enorme frecuencia de las crisis de mortalidad por la incidencia de las hambres y de los agentes patógenos, siendo el más relevante todavía en este periodo la peste. Hay viruela, hay sarampión, pero la peste sigue siendo la gran enemiga de la población. Una peste que tiene mayor presencia, la Pasteurella pestis, el agente que transmite la enfermedad, digamos que genera la enfermedad por las ratas, todo el mundo lo sabemos. En las zonas urbanas, Londres, y Shakespeare lo menciona en su obra, continuamente hace referencia a la peste, el propio Shakespeare, Londres tenía peste un día sí y otro no, y por supuesto por la falta de higiene y por un elemento importante, el clima, porque quien transmite la peste es la pulga, y la pulga necesita unas condiciones climáticas para que pueda sus huevos desarrollarse. Vale. En resumen de todo esto, el indicador básico del comportamiento demográfico es la esperanza de vida. Y la esperanza de vida al nacimiento en las poblaciones del sistema demográfico antiguo, prácticamente hasta el siglo XIX, la esperanza de vida al nacimiento son 27 años, no más. Un año un poco más, un año un poquito, 27 años es la esperanza de vida. Conclusión que se desprende de esto. Si observamos las tasas que hemos comentado anteriormente, está claro que el sistema demográfico isleño no tiene nada que ver con el sistema demográfico antiguo, que hay un desajuste entre lo que yo he dicho y lo que expresan esas tasas anuales de crecimiento, que crecen por encima del 0,4 y del 0,5% anual. ¿Por qué? Para explicarlo, tendríamos que recurrir, en primer lugar, a las tasas vitales. Quizá la natalidad era muy alta en Canarias, quizá la mortalidad era muy baja, la nupcialidad, ¿qué ocurre aquí? La natalidad, por mucho que nos pongamos a medirla, la natalidad tendría que ser, era alta, y lo sabemos por los datos que dispongo, de que la natalidad, las tasas brutas de natalidad son del 42, 43, 44 por mil. Pero más allá es imposible que haya mayor natalidad porque ese es el límite máximo que pueden alcanzar las tasas en un sistema demográfico antiguo. Por lo tanto, si la natalidad no puede crecer más, tendría que estar en la fecundidad la explicación y por lo tanto en la nupcialidad. Y sabemos ya que la edad de nupcialidad en Canarias en este periodo era, asómbrense, entre los 18 y los 20 años. Entre los 18 y los 20 años, la edad media al matrimonio. Y si la edad media al matrimonio es temprana, la descendencia media de las mujeres, el número de hijos por mujer era muy alto. Claro que había una alta tasa de mortalidad, pero la descendencia media al alcanzarse temprano, pues el número de hijos por mujer era muy elevado. Segundo lugar, el celibato femenino, les puedo decir que ni existe. Es más, es curioso observar en los registros de nupcialidad la frecuencia de que las viudas se casan, de que no hay viuda que no se case. Es decir, que todo el mundo se unía. Bien, por lo tanto, si tenemos en cuenta que hay una edad temprana de nupcialidad, tenemos que rápidamente hablar
de creación de nuevos hogares. Y si hablamos de creación de nuevos hogares, nadie se casa, y ya hoy no hace falta que yo lo diga, si no hay con qué comer, si no hay trabajo, si no hay empleo. Y por lo tanto, la alta tasa de nupcialidad y la edad temprana al matrimonio tiene que ver con las posibilidades económicas. Todo el mundo ha cantado esa polca majorera. Si el año que viene es bueno, me caso en Fuerteventura. Mi madre pone, mi suegro, la majalula, en fin, recuerden eso. Bueno. Entonces, bueno, la primera explicación es que la fecundidad era altísima. Pero ¿qué ocurre con las tasas vitales, la mortalidad? Aquí tenemos graves dificultades para medirla, porque no tenemos libros de difuntos, sino muy tardíamente, a partir de 1650. Pero, a pesar de ello, podemos saber que la mortalidad, sobre todo la sobremortalidad, no fue relevante. Y no fue relevante por dos razones. En primer lugar, por el que denominamos los demógrafos método de los bautizados. Es decir, si hay una epidemia, una gran crisis de mortalidad, los niños que han muerto en ese momento, cuando llegan a la edad adulta, el número de bautizados de esa generación, procreados por esa edad, que llega a la edad adulta y se casa, desciende. Y por lo tanto, las crisis de mortalidad dejan en esa generación, cuando llega la nupcialidad, dejan su cicatriz en las curvas de bautizados. Cae la curva de bautizados, por efecto de esa crisis en la generación que se vio afectada por la elevada mortalidad. En segundo lugar, por lo tanto, esas curvas de bautizados nos pueden dar una pista. La segunda pista son las referencias escritas. Cuando hay una epidemia, cuando hay una grave crisis de mortalidad, pues las instituciones locales, los ayuntamientos, la Real Audiencia, la propia corona se preocupa de que se movilice la gente, cordón sanitario, medidas preventivas frente a eso. Por lo tanto, las referencias de los coetáneos, las referencias oficiales, las referencias escritas nos permiten precisar si hay un problema. E incluso, además, nos dicen si es por hambre o por un agente patógeno, en este caso por la viruela o sobre todo por la peste. Hay peste. Bien. Conclusión. Teniendo en cuenta el método de los bautizados y teniendo en cuenta las referencias escritas, les puedo decir y afirmar lo siguiente. Primero, que durante el periodo que estamos estudiando no hubo ninguna hambruna en el archipiélago y, por tanto, ninguna crisis mixta de mortalidad. Es decir, la mortalidad se acrecienta cuando hay hambre y cuando el organismo está subalimentado o mal alimentado y por lo tanto no puede tener defensas contra la enfermedad, que es lo único que vale, comer bien, aquí no hay otra cosa. Y por lo tanto en ese contexto no hay ninguna referencia de hambrunas en este periodo, ninguna. Hay años en que se dice que el trigo vale mucho, que tal, que no sé qué, años puntuales, pero no hay crisis de hambre y por lo tanto no hay crisis mixta de mortalidad. Y segundo, que la única pandemia importante en la historia de este periodo es la arribada de la peste atlántica que afectó a parte del Mediterráneo, el Atlántico, llegó a Inglaterra, Noruega, Suecia, la gran peste atlántica de 1602 y que llegó a Garachico y ustedes saben que se celebra la romería de San Roque en Garachico y la romería de San Roque y el San Roque que está ahí, que es patrono contra la peste. Es el patrono contra los garachicos, no lo saben, pero bueno, están celebrando la lucha contra la peste. Pero les debo también indicar que esta pandemia de peste fue muy concreta, afectó a los puertos, afectó a los lugares determinados, pero no se hizo extensiva a todo el archipiélago, porque ser un archipiélago es un elemento para combatir las epidemias que llegan de fuera. Y todas vienen de fuera, y la peste viene de fuera, y no me voy a extender. Viene de fuera porque la pulga no encuentra en este archipiélago condiciones adecuadas para aclimatarse. Vienen las ratas negras hay en el archipiélago, vienen las ratas, les puedo decir que yo las he visto, vienen las ratas negras, pero no tienen pulga. Y no tienen pulga porque la pulga que llega con la rata muere en el archipiélago porque el clima no permite la reproducción de la pulga. Por lo tanto, y otra cosa muy importante, el poblamiento en el archipiélago, no hay ninguna ciudad de Londres. Aquí es poblamiento disperso, una casita para aquí, otra casita para allá, y no hay condiciones
de urbanización para que la rata se desarrolle, porque les debo también añadir que la rata negra no le gusta el campo, vive en la ciudad, no le gusta el campo. Por lo tanto, dicho todo esto, la mortalidad, bien, la fecundidad, bien, pero estas dos variables vitales podrían explicar una tasa de crecimiento del 0,6, 0,7, pero no del 1%. Y por lo tanto, para poder explicar eso, tenemos que aludir a la variable inmigración. La única explicación es la inmigración. Tengan además en cuenta otra cosa muy importante, y es que la inmigración, los que vienen, son jóvenes. Y por lo tanto, al ser joven, matrimonios jóvenes, gente joven, y por lo tanto, las heridas que pueden haber causado una crisis de mortalidad en la generación afectada por esa muerte, se rellenan también por los inmigrantes que llegan. Por lo tanto, es otro tema importante, es decir, que la anuncialidad de la generación afectada por una epidemia se reduce, se elimina ese efecto, porque el inmigrante llega y se incorpora a la reproducción. Esta arribada de gente forastera, por así decirlo, fue muy importante en el caso de Tenerife y La Palma durante el siglo XVI y primeras décadas de la centuria siguiente, y su origen fue básicamente portugués, y sobre todo en el periodo en que la corona portuguesa, 1580, perteneció a la corona española. Para que vean un dato sobre esta movilidad portuguesa, voy a contar una anécdota. En un documento en 1560 aparece un joven diciendo lo siguiente, que yo vine con 15 años a Garachico con mi tío, procedente de Madeira, y mis padres son de Oporto. Vine de Madeira y mis padres me mandaron con un tío a Tenerife. Con mi tío y yo hemos construido un viñedo, ¿vale? Hemos dedicado al viñedo, ¿vale? Y entonces da poder a un portugués que va a ir al norte de Portugal para que liquide la herencia de sus padres, lo que le tiene de sus padres. Y en el siguiente documento aparece el mismo personaje, 2 documentos más adelante, aparece el mismo personaje de Garachico, este joven, ya propietario, en fin, tal, diciendo que, dándole un poder a un mercader portugués que va a Bahía, para que en Bahía cobre de su hermano, cura de Bahía, las pipas de vino que le ha embarcado para Bahía para que se las venda en Brasil. Esos son los lusitanos en Canarias, una tierra de frontera, una movilidad atlántica. Si quieren también, lean el texto de Torriani, del ingeniero militar, que te dice que las casas de Santa Cruz de la Palma están hechas a la manera portuguesa, que Tenerife debe la riqueza a la población portuguesa porque son los mejores trabajadores de la tierra de toda España, y Portugal, bueno, de toda España. Bien. Ahora, esta atracción de población extranjera también tuvo un papel importante porque Canarias se convirtió, como lo expliqué ayer, en plataforma logística de cara a América. Y la corona también incentivó la llegada de gente a Canarias y su salida a América, para poblar la tierra caribeña amenazada por la presencia extranjera. Había opciones también de esta gente europea que llegaba al archipiélago, ingleses, portugueses, etc., que tenían prohibida la entrada en América, pero llegaban a Canarias, se naturalizaban canarios y a renglón seguido pedían a la autoridad local poder emigrar a América porque ellos eran isleños, porque los isleños podían entrar en América.
Segundo lugar, hay emigración también a América, obviamente de los encomenderos, es decir, de los comerciantes canarios que emigraban a América a realizar sus actividades mercantiles. Había también campesinos con capital de Canarias que pagaban su pasaje para trasladarse a América. Ahora bien, y ustedes me dirán, bueno, Canarias tenía tanta importancia económica que pudo frenar esa atracción americana, ese oro del Perú, esa plata, mejor dicho, y la gente... Cuidado, llegó un momento, hacia 1590, en que se desajustó el mercado de trabajo. La atracción indiana empezó a afectar a la población canaria y la terratenencia dice que los jornaleros quieren llevarse la renta de la tierra, es decir, que las soldadas, los salarios se están disparando y que ya no hay gente en la tierra. Y entonces escriben a la corona, a su majestad, lo obvio: majestad, los intereses patrios. Debe usted prohibir la inmigración a América, 1599, porque en el caso de que usted no la prohíba, no te dicen los salarios, evidentemente, sino que te dice que en caso de que usted no la prohíba, pues la tierra se despuebla y caerá en poder de los enemigos de la corona. Y por lo tanto, la corona ante eso reacciona y dice, muy bien, pues no sale nadie del archipiélago a partir de 1599. Y por lo tanto, ustedes se estarán dando cuenta de que lo que está haciendo la élite insular es fijando campesinos a la tierra para poder atender el crecimiento económico que luego les demostraré. Necesitaban fuerza de trabajo y no podían permitir que saliera todo el mundo de la tierra. Pero, ¿y fue efectivo eso? Sí, sí fue efectivo. ¿Por qué? Porque el precio del pasaje a América, lo he computado, se triplicó de tal manera que, medido en días de trabajo, se triplicó. Porque claro, el que emigraba tenía que pagar la mordida a los funcionarios para que lo dejaran salir del territorio. Recuerden, 1599, prohibición de emigrar a América. Ahora, todo lo que hemos explicado, muy rápidamente, cierto, pero a ver si hoy logro, todo lo que he explicado, todo ese comportamiento demográfico, todo lo que ustedes ven ahí, tiene que tener, obviamente, una explicación económica. La raíz de la demografía está en la economía. Y por lo tanto, tenemos que clarificar qué ocurre con este problema, las dimensiones, en realidad, de la nueva economía. Y para entenderlo tenemos que volver otra vez al planteamiento de la economía agroexportadora. La especialización productiva. ¿Qué ocurrió? Miren ustedes. La ruina de la especialización azucarera, yo in illo tempore insistí en que era la competencia del Brasil, de la producción azucarera del Brasil, la que arruinó los azúcares canarios. Cierto que hay una competencia, pero la competencia no fue el azúcar canario. La competencia de la ruina de los azúcares insulares fue la naturaleza. No teníamos leña para hacer el azúcar y no teníamos agua para poder sostener los ingenios azucareros. Ese fue el talón de Aquiles, en realidad. ¿Por qué? Porque conocíamos la tecnología y todo. El único gran problema era que no había ni agua ni leña para sostener los ingenios. Para que ustedes hagan idea, en Gran Canaria se llegó a tal extremo que tenían que importar leña de La Gomera, de La Palma y de Madeira para poder sostener las calderas de los ingenios azucareros. No tenían leña para los ingenios. Se quedaron sin combustible. En realidad, la crisis azucarera solo afectó, y en parte, a Gran Canaria. ¿Y por qué a Gran Canaria? Pues afectó a Gran Canaria porque la isla de Gran Canaria producía prácticamente el 80% de todo el azúcar del archipiélago. Y producía el 80% porque contaba con los suelos necesarios para la caña azucarera. La caña requiere suelo alcalino con alta humedad edáfica y proximidad al mar. Y eso solo existe en las vegas de Telde, en las vegas de Las Palmas, en la vega de Galdar, en la vega de Aruca, pero en Tenerife muy limitada esa existencia de esa tierra para los cañaverales. Y por lo tanto allí creció el cañaveral. La crisis azucarera generó en Gran Canaria ciertamente una
crisis, una recesión económica. Pero a medida que se generaba la crisis azucarera, ocurría la expansión vinícola, es decir, asistíamos a una nueva especialización productiva. Una especialización productiva que tenía que ver, en primer lugar, con el mercado interior. Inicialmente el viñedo se plantó para abastecer la demanda interna, pero es curioso observar que los que plantaron el viñedo, los que impulsaron la viticultura en el archipiélago, tienen, en primer lugar, el 60% de los viticultores son portugueses y otro porcentaje son de las tierras de Huelva, de la tierra de Huelva. Y observen lo siguiente. Resulta que en el norte de Portugal, el viñedo, y en Huelva, su viñedo, está vinculado a la exportación. Los de Oporto exportan vino a Holanda, a Inglaterra desde el siglo XIV. Y los de Huelva exportan romaní, una variedad de vino de seco de alta graduación, que exportan también al norte de Europa. En consecuencia, recuerden lo que les acabo de señalar antes, ese chico que viene de Oporto con su tío a plantar viñedo en Buenavista. Los que vienen son miembros de familias vinculadas a la viticultura, vinculadas al comercio exterior, con redes mercantiles vinculadas al mercado y por lo tanto vienen con una clara estrategia productiva. Producimos para el mercado interior, pero nuestra opción es la exportación. Y ya veremos a dónde. Ahí tienen una gráfica que revela lo que acabo de señalar. Ese es el precio del vino en bodega, no en el mercado. Porque un viticultor vende su vino en la puerta de la bodega. Yo elaboro vino y lo vendo en la puerta de la bodega. Ese es el precio en la puerta de la bodega, la serie. Y ustedes podrán observar que en 1504, bueno, en Tenerife las primeras cosechas, ¿no?, de caldos, ¿no?, 1504, y el mercado interior, el precio empezó a descender, y llegó un momento en 1529 en que ya el mercado ya no estaba saturado de vino. A partir de 1524, ¿qué ocurre? Pues entonces los viticultores ya desde antes están planteando a la corona, recuerden lo que les dije, que no se puede sacar ni vino ni cereal sin permiso del rey, porque hay que garantizar el abastecimiento interior, es un producto estratégico. Y por lo tanto la corona, un momento, lo que hay que garantizar es el abasto de la isla. Si ustedes garantizan el abasto de la isla, yo doy lo que se llama licencia de saca. Y el ayuntamiento de la isla da una licencia de saca. Verifica que hay vino en las bodegas para cubrir la demanda interior y el excedente autoriza su salida. Y le da a Pepito y a Juanito la licencia de saca. Bien. Pero, ¿quiénes son los que obtienen las licencias de saca? En este caso, para exportar a América, el mercado es América. ¿Quiénes obtienen la licencia de saca? Los miembros del cabildo, los regidores, la oligarquía. Primero yo y luego el pequeño viticultor. Primero yo y luego el pequeño viticultor. Por lo tanto, hay, digamos, que ese mercado, esa opción de exportar, está limitada por el privilegio. Está limitada por que las licencias de saca la otorgan aquellos a sí mismos, los regidores a sí mismos. Bien, observen. Y por lo tanto, esas licencias de saca en el periodo que va de 1524 a 1549, observen 1549, logran que el precio se recupere y se estabilicen los precios en el mercado interior. Pero en 1549 comienza una expansión, una subida de los precios increíble, con algunos altibajos que se lo podría explicar, pero no hay tiempo. 1540. ¿Qué ocurrió en 1549? Que los viticultores de Tenerife exigieron a su personero, que era su representante, no un regidor,
el personero del común, el que representa los intereses del pueblo, que pidiera a Carlos V que se suprimiera la licencia de saca y que cualquier hijo de vecino pudiera exportar sin permiso de nadie, porque la isla ya producía suficiente vino para abastecerla sin ningún problema. La presión de los pequeños productores hizo que en 1549 Carlos V decretara una medida increíble. No se lo podéis imaginar. ¿Por qué? Porque a partir de este año cualquier señor con una pipa de vino podía exportarla a América, sin permiso de nadie. Simplemente montarla en el barco y para América. A partir de 1549. Observen bien, esto no ocurre en Sevilla. En Sevilla, los cargadores de vino a América son una casta, un grupo privilegiado, y ningún productor de vino de Andalucía puede exportar directamente a América, sino tiene que venderle su vino al cargador autorizado para poder exportar a América. En Canarias, libertad mercantil, democracia mercantil. Y a partir de ese momento se genera un fuertísimo crecimiento del precio del vino en bodega, tirando obviamente por la demanda exterior. Bien. Esa especialización vitivinícola ahora, esa exportación vitivinícola vinculada al mercado exterior, tenemos que explicarla. Porque ustedes tienen que pensar que traer una parra y sembrarla de una tierra con un suelo de un tipo, de otro tipo, hay que hacer un experimento. Tenemos que saber si esta parra se da bien aquí, o qué casta o qué variedad sea en esta tierra, en este suelo, en otro suelo, esta orientación, qué sistema de conducción tengo que llevar a la parra para poder obtener ese caldo, ¿no? Bien, por lo tanto, durante tan corto periodo de tiempo, fueron capaces no solo de hacer esa innovación tecnológica de suelo adecuado a viña, y tengan ustedes en cuenta que el vino de calidad en ese periodo y hasta 1880 con la nueva enología no se hace echando levadura ni ningún potingue, lo que da la parra es la calidad, y por lo tanto, y tengan ustedes en cuenta que todos los vinos de Europa hasta prácticamente el siglo XIX, la mayor parte de los vinos son auténtica porquería, horrura, la palabra es esa, turbios, malolientes, el vino es una auténtica porquería, de hecho había que echarle agua para poder beberlo en algunos casos, de modo que, ¿cómo es posible que esta gente pudiera no solamente hacer ese proceso de adaptación, sino, en segundo lugar, buscar los sistemas de conducción adecuados, el parral bajo, el parral alto, y no me voy a extender en parral, la distinción es muy importante, porque responde a pisos de altitud, y la segunda cuestión, que fueran capaces de colocar su vino en un mercado internacional en el que habían otros oferentes de calidad, porque tengan ustedes en cuenta que para exportar ese vino hay que importar roble, hay que importar pipas de madera de roble que se traían, que no se puede hacer de cualquier forma, y por lo tanto esto es un proceso tecnológico muy importante, de tal manera que lo consiguieron. ¿Por qué? El escritor, político y viajero inglés de mediados del siglo XVII, James Howell, viajero, político, etc., se considera el primer hispanista inglés, el único que sabía hablar perfectamente español, probó los diferentes caldos europeos, por supuesto, y por supuesto el Canary Wine, y dejó escrito lo que todos sabían. Escuchen lo que dice Howell. Dice: las vides cultivadas en Canarias, con el calor del sol y del suelo, han llegado a tal punto de perfección que los vinos que dan están considerados como los vinos más sustanciosos, más firmes, de más cuerpo y de más duración, y los más libres de todo sabor a tierra de cuantos existen. Vinos canarios. La expansión vitivinícola, hay que tener en cuenta también que la expansión vitivinícola estaba al alcance
de cualquier campesino. Yo tengo esta parcela y puedo empezar a plantar parte de viñedo, y a medida que obtengo crédito suficiente, vendo y tengo crédito, voy ampliando mi superficie de viñedo. Y por lo tanto, la inversión en esta actividad no tiene nada que ver con la economía azucarera, es mucho más barata. Hay créditos sobre futuro, hay créditos para poder actuar, y la cosecha podía saldar rápidamente esos créditos. Ahora bien, esos viticultores que plantan viñedo en una tierra que es Tenerife y La Palma por su edafogénesis reciente, creo que se dice, ¿no? Edafogénesis reciente, tiene un suelo volcánico perfectamente apto para el viñedo, frente al azúcar, que no tenía gran posibilidad, pero todo el suelo de Tenerife prácticamente era apto para el viñedo. Y por lo tanto, las parras subieron por las laderas, se plantaron y plantaron viñedos, pero claro, esos viticultores necesitan trigo. ¿De qué como? Yo planto viñedo, pero yo necesito trigo para comer. Por lo tanto, fíjense bien, la especialización vitícola, que llegó a tal extremo que algunos autores dicen que todo Tenerife era una parra, generó, por lo tanto, una fuerte especialización productiva y una enorme dimensión del mercado interior, de tal manera que fue en este periodo donde todo el archipiélago era un auténtico mercado interno. Un auténtico, yo me atrevo a llamar, un mercado de límites interinsulares. De tal manera que no solamente fluían productos de un lado para otro, trigo, cereales, sino también renta, sino también hombres. Los jornaleros de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, del Hierro o de Tenerife alternaban su tiempo de trabajo entre el sembradío, entre el cereal y la viticultura. Eso es fundamental. Por lo tanto, no fue un intercambio de mercancías, sino también de hombres, de rentas. Ya lo verán ahora. Y para poder entender lo que quiero decirle, la primera cuestión es ver en este cuadro, ahí tienen producción, consumo y excedente vinícola de Tenerife entre 1540 y 1620. La tengo la serie hasta prácticamente el siglo XIX, pero tengo problemas de elaboración todavía. Ese periodo, véanlo ahí. Vean el brutal excedente de vino. Lo verán ahora mejor. Ahí tienen, consumo y excedente. Vean las curvas. La roja, el excedente. Tenerife necesitaba exportar caldo, pero cantidades increíbles de caldo, de vino. La exportación de vino, la especialización productiva. Bien, observen ahí. Producción, población y producción de trigo en Tenerife. Nada. La ratio de trigo por bautizado, para medir la relación entre población y consumo, y del trigo por habitante, pasa en 1531 en Tenerife de 11 fanegas de trigo por habitante a 2 fanegas de trigo en 1650. No tienen trigo para comer. No hay trigo en la isla. Y ahí tienen demanda, simiente, consumo total, déficit. El grado de cobertura de la oferta local, imposible. Tenerife no tenía trigo para comer. Y, por lo tanto, en ese contexto, tendríamos que pensar que ante esa situación el precio del cereal en Tenerife se disparó. El precio del trigo tuvo que subir de una manera increíble. ¿Sí? Ahí lo tienen. Pero si ustedes observan, no hay una tendencia cíclica grave de alza de precio del trigo. Cabría pensar en fuertes hambrunas, dificultades de abastecimiento. ¿Por qué hay una cierta estabilidad en los precios? Pues básicamente por lo siguiente. En primer lugar, porque asistimos durante este periodo a otro hecho singular. Primero, que yo exporto vino, pero compro trigo en el mercado interior. En los años en que la producción de Gran Canaria, de La Palma, de Gran Canaria o de Lanzarote o de Fuerteventura no cubre la demanda interior, llega trigo hasta de Polonia. Hasta de Polonia se importa el trigo.
por supuesto de Inglaterra, de Irlanda, de Sicilia, traen trigo de donde sea, básicamente del norte. Pero, por lo tanto, es una economía abierta, una economía vinculada al mercado internacional y, por lo tanto, un mercader que compra vino en el archipiélago, si ve que hay un problema de que la carestía o que el precio del trigo es alto, me compensa cargar barcos. Yo llevo trigo a Tenerife y cargo vino a cambio de ese trigo. Eso es lo primero. Pero hay otro hecho que es importantísimo y que explica la creación de nuevos hogares también. No solo la expansión vinícola, en fin, las posibilidades de crear esos nuevos hogares por la renta generada por la viticultura, sino que también hay otro hecho importante que ustedes no se han percatado, y es que la llegada del millo y la papa al archipiélago. Miren ustedes, el consumo de papa, no tanto del millo, pero sí de la papa, se generaliza en Europa por el hambre, y se generaliza en Europa a partir de 1780, no antes. El consumo de la papa en Europa es a partir de esa fecha, del millo un poco antes. Bien, pues observen lo que les digo. En 1553 se vende papa en la Recoba de la Laguna. En 1560 se habla del consumo de papas como alimentación. Es decir, que, y por supuesto del millo con gofio, por gofio. Es decir, ¿y por qué ustedes me dirán eso? Pues se los voy a explicar. Porque la literatura a propósito de la llegada de la papa a Europa, en un artículo que publiqué hace años, puse de manifiesto que la papa llegó a Europa a través de Canarias. Y llegó a través de Canarias porque fueron los canarios los que descubrieron la papa y los primeros europeos que comieron papa en América. Y les explico por qué. El cronista indiano te dice que los españoles descubrieron la papa subiendo por el valle del Cauca, una expedición al mando de Sánchez de Villanueva y Juan de la Cruz, de los capitanes Sánchez de Villanueva subiendo en Colombia, subiendo por el valle del Cauca, descubrieron la papa, y ustedes se darán cuenta de que un conquistador con su tropa que que tomaba aceite, pan, etcétera, acostumbrado a la dieta europea, cuando llegó allí con más hambre que el caballo espartero, un hambre del demonio, pues tiró mano a lo que había y tuvieron que comerse las papas. Y la pregunta ahora, que el autor no dice, y los que lo citan no lo dicen, y que yo lo clarifiqué: ¿quién era Sánchez de Villanueva? ¿Quién era Juan de la Cruz? Los capitanes de Pedro Fernández de Lugo, Alonso Fernández de Lugo, digamos de su hijo Pedro Fernández de Lugo, que fue nombrado por Carlos V a la conquista de Colombia. Y la expedición y todos los soldados eran de Tenerife y de Gran Canaria. Y Juan de Avellaneda era un capitán de Pedro de Lugo. Por lo tanto, fueron los canarios los primeros que descubrieron. Y por lo tanto, esos canarios, esos barcos, llevaban para allá semillas, plantas, para Colombia, semillas, plantas, trigo, aceite para abastecer a los soldados, pero también traían para acá las plantas de allá que les podían interesar acá. Y ya les digo que por primera vez en Europa se vende una papa en 1553, 54, en fin, esa fecha ahora mismo no la tengo muy tal, en la Recoba de la Laguna. Por lo tanto, fíjense bien, la papa y el millo se pasó de inmediato al consumo humano, Y tengan ustedes en cuenta que no fue por hambre, sino fue por identidad cultural a ambos lados del Atlántico. ¿Y qué ocurre con estos cultivos? Yo no me voy a extender, pero ya ustedes saben que incrementa la productividad del factor tierra. Y al incrementar la productividad del factor tierra, si yo para alimentar una familia necesito 5 fanegadas de cereal, ahora con 2 fanegadas, con fanegada y media, plantando millo y plantando trigo, puedo crear un nuevo hogar, una nueva familia. Y esto es clave en ese crecimiento demográfico que acabo de señalarle. Por supuesto, no voy a extenderme en la protoindustria porque no es relevante al caso, pero ahí tienen todo lo que he dicho, se resume en ese cuadro. Y en ese cuadro es el cálculo del Producto Bruto Agropecuario de 1600 a 1680.
lo tengo hecho hasta el siglo XVIII, son todos los diezmos de todos los pueblos del archipiélago. Eso es una base de datos donde está toda la producción, pueblo por pueblo, de todo el archipiélago. Valor nominal, índice, valor real en hectolitros de grano y el Producto Bruto Agrícola por habitante, en términos nominales, que son los maravedí, y en hectolitros de trigo, para darle un valor real. No hace falta que lo diga, ¿no? De 100 a 180. De 4 millones de maravedí de 461 millones de maravedí a 832 millones de maravedí en ese periodo. Y la renta por habitante, lo que está allá, ustedes verán 6,8 hectolitros por habitante, 6,2, 5,7, 3,8, 4,7, 5, 50, 4,6. Bien, depende de los periodos. Pero deben ustedes saber que los teóricos de la economía, los primeros teóricos de la economía, Gregory King, todos los que trabajaron, los primeros teóricos de la economía, te dicen que para medir el consumo per cápita de una población, para su reproducción, se requieren 3 hectolitros de grano al año, por habitante. Ahí tienen, el doble se produce en Canarias. Esa es nuestra riqueza. Claro, me da tiempo de todo, es que... Frente a esto, ahora tenemos que ver qué ocurre con el otro pilar de nuestra economía, que es el pilar de la economía de servicios al tráfico internacional. Bueno, nosotros exportábamos al noroeste de Europa, Inglaterra fundamentalmente, ¿y qué salían para el norte de Europa? Pues salía básicamente vino Malvasía. El Malvasía es un vino de alta calidad, en fin, dulce, natural, en fin, no voy a extender. Bueno, esto se exportaba a Inglaterra y era aproximadamente 1/3 de la producción. Se exportaba a Inglaterra, Malvasía. Y a cambio de las exportaciones de Malvasía al norte de Europa, nosotros importábamos, bueno, exportábamos también productos coloniales, ya explicaré por dónde llegan, y también... y a cambio de ese producto, nosotros importábamos manufacturas, cereales, productos cárnicos, productos pesqueros de Inglaterra, de Irlanda, pero básicamente bienes manufacturados. Es decir, que todo el vino que iba para arriba, la balanza se equilibraba con bienes manufacturados, básicamente. Los ingleses no pagaban en plata, pagaban en bienes manufacturados. Recuerden este punto, pagaban en bienes manufacturados. Ahora bien, ahí tienen el precio free on board de una cargazón de 285 pipas de Malvasía con destino a Londres. No hace falta que les diga que no hay datos de balanza ni de nada. Esto es, encuentras una cargazón y tratas de examinarla. Y el precio de la pipa puesta a bordo, pues hay, en este caso son 359 reales, pero observen un dato que he puesto en negrita. 4,45% es el impuesto. 4,45. El precio fue de una cargación de 150 pipas de vino, cantidades significativas. En el punto anterior son 2 barcos prácticamente. En este es un barco completo. Del puerto de la Rambla con destino a Londres. En el año 1652. El precio ha subido a 497 reales y el impuesto es un 5%. ¿Vale? Bien. En este periodo, deben ustedes saber que el 70% de los vinos que se venden en Inglaterra de procedencia española, el 72% son vinos de Canarias. El 72% de todo el vino español que entra en Inglaterra va de Canarias. Observa. Y en esa Inglaterra teníamos un competidor, un pobre diablo, que era el vino de Málaga, que también era un vino dulce, algo natural, que se exportaba a Londres. Bien. Precio fue de una cargazón de 10 pipas de vino de Málaga con destino a Londres. Esto es un dato que se ha encontrado en el archivo de Londres. Un dato. Hay otro anterior, pero no es muy claro. Un dato.
Observen, el precio en 1652 son superior al canario, 598 reales, y vean en negrita, los canarios pagamos un 5% de impuestos, en Málaga se paga un 20% de impuestos. Éramos más competitivos en precios, porque además pagábamos menos fiscalidad, de un 5% y ellos un 20% de fiscalidad. Por lo tanto, el comercio con el norte está claro que era isleño y que la posición hegemónica del archipiélago era notabilísima, no había competidores. Y si examinamos los precios de todos los Rogers del Victoriano británico, observamos que el Malvasía es el vino más caro de Londres, que se vende en Londres, precio de mayor calidad, vino del precio más alto, ¿no? Bien. El comercio con las colonias africanas. Exportábamos a África. ¿Y qué exportábamos a África? Vino, manufacturas extranjeras. ¿Vino a cambio de qué? Ahora aquí la clave de la exportación al mercado africano eran esclavos. Los canarios eran esclavistas, pero no para Canarias, para América. Y lo que hacían eran exportar vino a Angola, a la costa de los esclavos, a cambio de esclavos, todo el barco, esclavos al barco, para exportar a las colonias españolas y al Brasil, a los ingenios brasileños o a las colonias españolas. Se exportaban esos esclavos. Y si esos esclavos iban al Brasil, se cambiaba por azúcar. Y ese azúcar, ¿qué se hacía con ella? Se llevaba a Europa. Se vendía en Europa a cambio de manufactura y se seguía el circuito. Y grandes terratenientes como Azoka y Vargas, tengo toda la documentación de él, hasta los textos que le dice cómo tienen que comportarse sus capitanes a la llegada de Bahía para la venta de los esclavos. El comercio y el tercer epígrafe, el tercer apartado mercantil, son las colonias lusas y hispanas, es decir, de Portugal y de España. ¿Y qué exportábamos allí? Pues vidueños, vinos, manufacturas europeas, locales y ya he dicho que esclavos. Y el mercado indiano, ¿qué ventaja teníamos en el mercado indiano con respecto a nuestros vinos? Bueno, aquí lo tienen ustedes. Y aquí me voy a detener un poquito más. Inicialmente, Tenerife no tenía vino y el vino en Tenerife era carísimo, vean la columna, carísimo, y el vino en Sevilla era muchísimo más barato. Pero a medida que avanza la viticultura en Tenerife, vayan observando, y a partir de 1530 y antes, 1525, tal, la serie es poco sólida, pero se observa que el precio del vino en Tenerife es inferior, muy inferior al vino el precio al vino en Sevilla. Por ejemplo, en 1537, por ponerles una fecha, y en 1549 todavía más, por lo que se compra una pipa de vino en Sevilla para exportar a América, compramos 3 en Tenerife. Está claro que el vino de Tenerife era más competitivo que el vino de Sevilla para exportar a India. Y la curva que sigue ahora lo pone más claro. En rojo, el precio del vino en Sevilla, en negrita, el precio del vino en Canarias. De ahí que, fíjense bien, de ahí que los inspectores que la corona mandaba de vez en cuando a ver qué ocurría en Canarias, te dijeran lo siguiente. Un inspector en 1610 dice: Majestad, han salido de Canarias en este año 11 navíos para cargar vino en Canarias, vienen vacíos para cargar vino en Canarias, que hacen en total tantas toneladas como la flota que sale de Sevilla para el comercio con Indias. Tantas toneladas como la flota. Interesa, por tanto, que ustedes vean rápidamente qué ocurría aquí. Ahí tienen el precio FOB de la pipa, de Habana, a San Jorge de Mina, Nigeria,
exportabas a Nigeria o al Brasil. Ahí tienen los precios FOB y tal. Vean que los impuestos son nada, ridículos, que la imposición es muy baja y tal. Ahí tienen la estructura de costes de las cargazones, el precio en bodega y el coste de los embarques y tal representa una ridiculez frente a otras zonas. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Hombre, porque las bodegas estaban al lado del muelle, porque las haciendas cargaban prácticamente al lado del muelle. Y por lo tanto los costes de embarque eran ridículos, y si los impuestos eran también ridículos, pues usted me dirá quién determinaba el precio era la explotación vinícola. El precio en Hacienda, el precio de la hacienda era lo que lo determinaba todo. Pero hay más cosas. Ahí tienen el precio de la pipa en bodega y FOB en reales, pero aquí tienen otra cuestión. A partir del precio de la pipa, cogemos el excedente, aquello que dije de excedente, lo multiplicamos por el precio FOB y obtenemos la balanza comercial vinícola de Canarias. No hace falta que les diga que pasó de 389.000 reales a 5 millones, casi 6 millones en ese periodo. Una riqueza increíble, una velocidad increíble. Bien. Pero, cuidado, que los isleños no son tontos. Cuidado, que los isleños no son tontos. Porque hemos dicho el precio SIP, el precio FOB, pero nos interesa averiguar el precio SIP. Y el precio SIP, como ustedes saben, incluye el seguro y el flete. Y es el puerto en destino, el precio en destino, el valor de la pipa en destino, incluyendo el seguro y el flete. Y ahí tienen cómo el precio FOB, más seguros, más flete, y vean ustedes la estructura de costes, el flete es altísimo, tanto como el precio FOB en algunos momentos se equilibra. Esto es en La Habana, es decir, que cargar una pipa de vino en un barco para llevar a América es tanto como el valor en bodega. Los precios, los fletes son altísimos, los costes de flete. Esto es en La Habana. Y si miramos el puerto de Veracruz, es exactamente igual, y quizás un poco mayor. Entonces, ¿qué hicieron los insulares? Pues muy claramente, adquirir una flota propia para interiorizar el comercio vinícola. Y se creó en este momento una flota que además, toda esa flota era ilegal. ¿Por qué? Porque todos los barcos del tráfico con América tenían que ser flota española, comprada a los vascos, básicamente, flota vasca, de astillero vasco. Los canarios no compraron ningún barco en un astillero vasco. Todos los barcos son holandeses e ingleses, que venían aquí y que el mercader inglés pues se le compraba y que se decía que tal, que cual, fin, tal, o portugués que se compraba y tal, se le cambiaba el nombre, se justificaba y se hacía toda una flota para el transporte con América. De modo que, a medida que se expansiona esta viticultura, también se expansiona una flota para sostener esa viticultura y para sostener otra cosa que luego veremos. Y por lo tanto, la balanza comercial nos lo explica. Tenemos que hablar de seguros, de fletes, que forman parte de la balanza de servicios de esta economía insular. Bien. Por lo tanto, a medida que se genera todo este negocio, está claro que crecen las infraestructuras, las técnicas mercantiles, que se desarrollan técnicas mercantiles de variada naturaleza y por supuesto, pues, en fin, hay todo un funcionamiento de letras de cambio, de préstamos marítimos, etc. Me he permitido, para que rápidamente vean algunos ejemplos. Ahí tienen una letra manuscrita, pero me gustaría que se fijaran. Bueno, en fin, la letra es lo típico. Jesús, Sevilla, 19 de enero de 1628. Pagará vuestra merced por esta primera letra de cambio. En fin, no hace falta que les diga, las letras son todas iguales. Pero fíjense bien, a la voluntad del capitán Juan de Fuentes, 6.000 reales en plata castellano, de 34 mardí, cada uno de moneda de Castilla, por otros tantos reales en contado, que el dicho Juan de Fuente, y al tiempo le hará vuestra merced buen pagamento, y los asiente en su cuenta, Cristo con todos. Siempre terminan las letras, empiezan con Jesús, nombrando a Dios, y terminan Cristo con todos. Pero observen bien, ¿quién es Juan de Fuente? Juan de Fuente es un capitán de un buque que viene de Sevilla a cargar vino a Canarias. Y Juan de Fuente ha depositado
el valor de la mercancía que va a comprar en Canarias en la cuenta corriente de un banquero sevillano, que es Ruy Pérez de Cabrera. ¿Y quién es Ruy Pérez de Cabrera? Quédense con el nombre porque luego lo discutiré. Es el prior del consulado de Sevilla, el representante de los mercaderes sevillanos, el prior del consulado, Ruy Pérez de Cabrera. ¿Y a quién le manda la letra? A un canario, que es el que le dará los 6.000 reales a Fuente. Y por lo tanto, vean ustedes, en un sistema bancario canario sevillano. Ahí está. Esta es otra letra, graciosísima, y esta se la voy a leer, porque es que son muy interesantes. Jesús en Tenerife, a 28 de julio de 1600, pagará vuestra merced, señor Antonio de Villalpando, en esa ciudad de Sevilla, fíjese bien ahora se pagará en Sevilla, por esta primera letra de cambio, a 15 días vista la voluntad del capitán Luis Lorenzo y Andrés Lorenzo, su hermano, 20.498 reales de plata, que son por de contado, al tiempo le hará buen pagamento y los mandará a sentar en el registro, los 21.098 que de mi cuenta dejé en poder de vuestra mano. Sevilla está Cristo con todo. Es decir, que este señor viene aquí y ¿qué hace? Que le da a Andrés Lorenzo una letra para que él cobre en Sevilla el importe del vino. ¿Allá o para allá? La siguiente letra es otra letra. Bueno, tengo cientos de letras, pero les he traído algunas para que se rían. Jesús en Tenerife, 22 de julio de 1621 años. ¿Quién es el que viene? Francisco Díaz Méndez de Brito. Pagará vuestra merced, señor Francisco Díaz Méndez de Brito, en esa ciudad de Lisboa, por esta primera letra de cambio, 2 meses vista, al capitán Luis Lorenzo y 30.200 por 113 pipas de vino en cascada, despachada de todos costes, que nos entregó Luis Lorenzo en este puerto de Santa Cruz, y cargamos en el navío Nuestra Señora de la Encarnación, de que yo, el dicho Jácome Cardoso, soy maestre, y llevamos despachadas para el Río de Janeiro, las cuales dichas pipas de vino y costo entregó Luis Lorenzo por crédito de vuestra merced de 12 de mayo de este presente año. Dice que el barco salió de Lisboa el 12 de mayo y el 22 de julio está cargando ya, saliendo para Río de Janeiro, y los asentará Cristo con todo. ¿Ven? Tráfico de letras, para arriba y para abajo. Pero claro, la financiación de este comercio también es local. También los locales actuaron en la financiación del tráfico. ¿Cómo? Mediante el préstamo marítimo. Yo presto dinero a los armadores que vienen, que son canarios o que son de fuera, para que carguen vino con destino a América. Y el préstamo marítimo es, les quiero poner estos dos ejemplos, porque en el trabajo que he hecho sobre el préstamo marítimo he desmontado, tengo que decirlo porque la literatura hasta ahora había dicho que los préstamos marítimos eran una usura. Toda la literatura, inglés, alemán, todos hablaban de la usura náutica, de que cobraban el 50% y de que todo era usurario. Pues ahí tienen. Canarias, he demostrado a través de la historia de Canarias, que esa literatura que hasta ahora, hasta anteayer, se decía, está totalmente equivocada. No hay usura, no hay ninguna usura. Véanlo porque no hay usura. 1613, armador Adán González, capitán y dueño de la nao Jesús Nazareno, surto en el puerto de Santa Cruz con destino al puerto de Veracruz. Debe al regidor, propietario, comerciante y maestre de campo, general Andrés Azoca y Vargas, la cantidad de 10.000 reales por un préstamo en dinero efectivo, cuyo principal es 7.540 reales. Declara que la diferencia entre la suma, ambas sumas, 3.000 reales, es decir, sus intereses, al 40%, son por el riesgo y premio del seguro que corre Azoca y Vargas de aquí a la Nueva España, y encomiendas, costas y seguro que ha de tener el dinero para volver de España y de España a esta isla. 1622, el armador es Claudio Grimón, capitán y dueño del navío Santiago. Claudio Grimón, segundón de la familia Nava Grimón, de los Grimones, segundón. Quédense con lo que les estoy diciendo. Surto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino al puerto de Veracruz. El deudor, Claudio Grimón, distingue el principal y sus intereses, en este caso al 50%, y aclara que
son los 750 ducados por razón de 150 pipas de madera de Carballo, y los otros 375 ducados restantes son el seguro, las costas, las encomiendas y demás que tuvieren, como será declarado. Es decir, que los créditos marítimos, los préstamos marítimos, tenían unos costes que la literatura ha hablado del 50%, del 60%, y no se han dado cuenta de que en realidad nadie ha descendido a trabajar el contrato, a fijarse en los contratos. Se habla de boquilla, hay que trabajar. Y si se trabaja, se demuestra que en realidad el préstamo a riesgo tiene un interés neto de un 10%, exactamente igual que las letras de cambio en este momento, que ya se admite ese interés al 10%. Todo ese dinero, todas esas pipas de vino llegaban a América, y cuando llegaban a América, allí se vendían y venían en productos coloniales para acá, o también en plata americana. Y entonces todos estos armadores canarios, todos estos exportadores canarios, tenían allá una red mercantil de representantes suyos allá, de consignatarios que hacían las gestiones allá y le enviaban para acá el resultado de sus operaciones. Y ahí tienen un registro. El registro es que el señor que está ahí, el consignatario, le envía la plata para acá. ¿En dónde? En los galeones del rey, en la flota. Por si a mosca los piratas nos quedamos sin nada. Y les voy a leer esto porque es clarísimo y se refiere a uno de los grandes mercaderes canarios. Registró el capitán Juan Miguel, maestre de plata. El maestre de la plata es el que registra la plata. Maestre de la plata de la nao Santiago, que va a los reinos de Castilla por capitana de la presente flota. General don Juan de Benavides Bazán, caballero de la Orden de Santiago, es el general de la flota, y va en la almiranta, el dinero, que tiene en su poder y ha recibido del capitán Fernando Romo de Velasco, vecino de esta ciudad de la Nueva Veracruz, pero es de La Laguna, que está allá, pero es de La Laguna, el caballero. 5 cajones clavados y precintados y bien acondicionados, intitulados con nombre a Juan Bautista de Mena, en que van 5.000 pesos, 1.000 en cada cajón, en reales acuñados de plata doble. Reales acuñados de plata doble, nuevitos, sacados de la fábrica. De plata doble, para dar y entregar en la Casa de Contratación de Sevilla a Diego de Argumedo, recaudador mayor de las rentas reales de las islas de Canarias, Tenerife y La Palma, gran mercader y exportador, o a quien tuviere su poder y por su ausencia o falta de poder a Juan Bautista de Mena, vecino de la ciudad de Sevilla, y por su ausencia a Juan Calzado, mercader de paños. ¿Quiénes son estos personajes? Juan de Mena es un banquero sevillano. ¿Y Juan de Mena qué hace? Va al puerto de Sevilla, a la Casa de Contratación, y retira el dinero de Juan de Argumedo, de Diego de Argumedo. ¿Lo ven ahora? Banca, Canarias, Sevilla, banca. Diego de Argumedo, Juan Bautista, vecino de... Para que quien haga la voluntad de Diego de Argumedo, y van por cuenta y riesgo de su compañía, de la compañía de Diego de Argumedo. Y son, fíjense bien, procedidos de cantidad de pipas de vino que le consignó en el navío San Francisco, maestre Francisco de Guzmán, y de cobranzas que ha hecho en su nombre de escrituras de riesgo, de esos préstamos marítimos que hizo, de escritura de riesgo, y del recibo otorgo, registro en forma y tal, y se le pagará al maestre, pues en fin, el coste del transporte. Bien. Finalmente, les quiero poner... Hemos hablado de la economía de servicio, de la actividad de servicio en este escenario atlántico. Ahí tienen algo que es auténticamente increíble si no lo revelaran esos datos. Observen. Ahí tienen, no sé si se lee muy bien, pero es que no da esto más, ¿no? Pero en fin, pero lo que quiero yo decirles es que en la primera columna tienen... En la parte de acá del cuadro están las rentas de aduanas de Canarias y en la parte de allá están las rentas de aduanas de Sevilla. Y si en Canarias se paga un 6% y en Sevilla un 15%, yo puedo multiplicar la renta de aduana
y mediante una regla de 3, ¿me entiendes? Por 100, por 10, puedo obtener el valor de aforo de la importación y exportación de Canarias y de Sevilla. ¿Lo ven? Ese es y por lo tanto obtengo el valor de las mercancías en Canarias y el valor de las mercancías en aforo, en aduana de Sevilla. Bien. En números índices, el valor de las mercancías aforadas en Canarias pasa de 79 millones a 300 millones en el siglo XVII. Dígame qué comercio exterior ha hecho eso en ese periodo. Nadie. Pero observe, en el caso de Sevilla pasó de 383 millones a 1.100 y pico millones y después descendió porque hay una crisis en el tráfico sevillano que no me da tiempo de explicárselo. Pero ahora, usted me dice, pero claro, comparar Sevilla con Canarias, pues con Canarias pues es un poco complicado, porque claro, Sevilla tiene un comercio muy grande. Entonces, usemos un indicador. El valor de las mercancías por habitante. El valor de la exportación e importación per cápita. En Canarias, el valor por habitante pasó de 1.800, 2.600, 3.000, a 3.000 y pico maravedí por habitante. ¿Lo ven ahí? 2.700. En Sevilla, 1.000, 1.600 por habitante. Es decir, que nuestra capacidad en el comercio exterior triplicaba la de Sevilla, en términos comparativos. ¿Cómo es posible eso? ¿Exportando vino? No. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues lo que estaba ocurriendo es que Canarias se convirtió en un territorio clave para el comercio con América. En un territorio en el sentido siguiente. Lo explico brevemente porque ya me he pasado. Exportamos vino a Inglaterra. Las exportaciones de vino a Inglaterra se pagan en bienes manufacturados. Esos bienes manufacturados llegaban al archipiélago. Los comisionados regios que informaban a la corona dicen que solo un 20% de las manufacturas importadas a cambio de los vinos se venden en Canarias, que el 80% se exportaba a América. Ahí lo tienen. Eso es lo que está explicando, que exportábamos a América las manufacturas. Y eso era contrabando. Eso estaba prohibido por la corona. Y el último tema, la tercera epígrafe del tema es Mare clausum, mares liberum, porque Sevilla protestó y los canarios se enfrentaron a Sevilla, porque para ellos comerciar con los enemigos de la corona era en términos de mare liberum, de libertad de comercio, mientras Sevilla quería el monopolio del comercial. Y hay un gravísimo enfrentamiento entre ambos sectores mercantiles. El último día hablaré de eso. Y la cuenta de resultados la tienen ya. Les voy a decir, la cuenta de resultados es la siguiente. En Canarias, dice Núñez de la Peña, un cronista de La Laguna, dice lo siguiente: la moneda que en ellas corre en Canarias es plata. No hay vellón, excepto algunos cuartos de los grandes, moneda fuerte, cuartos con plata de vellón. No hay vellón, sino algunos. Toda la moneda en Canarias es plata, ¿vale? Pues miren lo que dice Tirso de Molina. Alguien ayer leyó unos versos de algo del Perú. Miren lo que dice Tirso de Molina. Aunque vengan del Pirú virginales intereses, hallarlos es maravilla, pues después que hay en Castilla barbirrubios genoveses, dicen que es cosa tan rara que no se ha de hallar en ella un doblón ni una doncella por un ojo de la cara. Castilla en el siglo XVII, toda la moneda es vellón, cobre puro, porque toda la plata fluía de Castilla. Y Canarias no hay vellón, hay plata. Y por ello termino leyéndole la cuenta final que les dije del mercader. Un simple mercader de Garachico, que muere y
tengo muchísimos de estos testimonios, ¿no? De testamentos, de particiones. Y entonces en la partición se parte todo y se dice lo que tiene y las propiedades y todo, y las deudas y tal. Entonces al final se dice el balance. Y el balance final es que todo su patrimonio ascendió a 3 millones de maravedíes, de los cuales 1.672.800 maravedíes, es decir, el 55,5% es dinero efectivo en reales de plata, en 9 talegos de plata, talegos porque en aquella época eran talegos, la plata se tenía en talegos, en talegos. Y en términos de plata pura, tenía en esos talegos 150 kilos de plata pura, este señor. Por lo tanto, la pregunta que dejo para otro día, y la voy a enlazar con el tema siguiente, es que ¿a dónde fue esta plata? ¿Qué se hizo con esta plata? Que es lo que tú me preguntaste. Si me permiten terminar aquí, el próximo día aclaremos a dónde iba la plata. Pero yo quiero que... ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 10 minutitos. Empezó hablando de los corsarios, de los piratas que venían al archipiélago. Supongo que todo lo que se ha explicado, la riqueza que fluía por estas islas, era suficiente incentivo para esos desplazamientos, ¿no? Sí. Bueno, mire usted. Para que ustedes se hagan una idea, porque voy a contarlo de manera, en fin, distendida y tal. Pie de palo, François Leclerc ataca Santa Cruz de la Palma en 1555 y lo cogió echado. Es decir, lo cogió echado a la gente, ¿no? No se enteraron de que el tío toma la ciudad, ¿no? Y cogió de rehenes a toda la ciudad. Y, por supuesto, a los regidores, a los grandes propietarios, y exigió un rescate. Y consiguió que le pagaran 8 millones de reales. Bien, para el rescate de la ciudad. Le pagaron y Leclerc levantó ancla y se marchó de Santa Cruz de la Palma. 8 millones, ¿vale? Bien. ¿Sabe usted cuánto pagaba La Palma al rey por todos los impuestos? 1.500.000 reales. Solo tenían ellos ahorrados, que probablemente tenían más, 8 millones. Es decir, que los piratas y los corsarios sabían que en este archipiélago había una enorme riqueza. ¿Y por qué lo sabían? Porque en todas las tabernas de Europa se bebía vino canario. Porque todo el mundo sabía dónde estaban las Canarias. Eran, en la época, las islas del vino. Y se sabía. ¿Me comprende lo que quiero decirte? Sabían perfectamente con la riqueza. Es más, en 1599 nadie se explica por qué Van der Doe, el almirante holandés, atacó Gran Canaria, Las Palmas, y atacó Drake, y atacó Hawking, a Las Palmas, no a Santa Tenerife, a Las Palmas. Y en 1599 llegó Van der Doe. Y Van der Doe traía una flota que hasta la Primera Guerra Mundial fue la flota más poderosa que se desplazó en Europa. 11.500 hombres y 75 navíos de línea. Imagínese usted lo que ocurrió en Las Palmas, que tenía 3.500 habitantes. Cuando llegaron a las isletas, esa flota, y por supuesto el del castillo, el Antonio Joven, que era el alcaide del castillo, se rindió en menos de una hora. Porque claro, ante eso era imposible. Y yo me imagino de la atalaya de la isleta quedándose tartamudo, porque era imposible que pudiera... la flota llegó y se quedó con la ciudad y exigió un rescate. Bien, ahí estuvieron negociando el rescate. Pero la pregunta del millón, bueno, negociaron el rescate y tal, se llevó el botín, saqueó todos los almacenes y salió la flota de la isla. Dos cuestiones. Primero, ¿por qué atacó Gran Canaria? Porque allí estaba la catedral y toda la renta decimal del archipiélago. La catedral era el gran banco del archipiélago, porque el 10% de toda la producción son diezmos, y allí estaba la masa decimal en el arca de 7 llaves de la catedral. Denme el dinero. No fue directamente a donde estaba el dinero, allí. Y con mala suerte para Van der Doe y para Holanda,
porque cuando regresó a Holanda la flota, Van der Doel murió, en fin, y regresó la flota después de saquear Portobelo, Cartagena de Indias, hizo una masacre. Regresa a Holanda, y cuando llegó a Holanda, los Estados Generales se encontraron con un pleito del demonio presentado por italianos, portugueses, alemanes, bretones, ingleses contra los Estados holandeses. ¿Por qué? Porque 2/3 de la mercancía que había saqueado en Las Palmas no era española, era de ingleses, de portugueses, de tal. ¿Qué era el puerto de Las Palmas? Un nido de contrabando para el comercio internacional, un almacén para el mercado internacional. Usted no ha robado a los canarios, me ha robado a mí porque yo allí tenía mi mercancía para tráfico internacional. Así que páguenme. Y fue un fracaso desde el punto de vista de la flota holandesa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, pues nada, señores. Si se animan el lunes, continuamos. Mañana no hay conferencia, no sé qué vamos a hacer 3 días. Pero el lunes